Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Contracultura, donde estamos hablando acerca del mundo en que nos ha tocado como madres criar a nuestros hijos. Hoy tengo de nuevo a mis amigas Diana, Rocío y Elisa. Quienes nos acompañaron el episodio pasado y pudimos ver un poco del mundo en que estamos criando a nuestros hijos, los retos como madre de que enfrentamos. Así que yo le quiero dar las bienvenidas a ustedes, chicas, de nuevo. Gracias por estar con nosotros y ser valientes. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de nuestros hijos y cosas específicas, porque a veces nosotros hablamos de crianza y nos quedamos como muy teóricas. Pero yo quiero que hablemos acerca de esas cosas difíciles en la vida de nuestros hijos, especialmente en medio de la cultura que nos ha tocado vivir. A mí hace mucho me pasó con uno de mis hijos que a los 4 años me hizo una pregunta y me dijo, estábamos en un lugar y venía una mujer, pero hablaba como un hombre. Entonces él tenía 4 años, estaba como... ¿esto es un hombre o esto es una mujer? Y uno más o menos tuvo que orientar la conversación, pero uno se da cuenta que la cultura que nos ha tocado surgen cosas que uno jamás se hubiera imaginado que haya tenido que lidiar con ellos. Entonces, quiero empezar hablando precisamente de eso. ¿Cuáles han sido como esos temas difíciles por experiencias vividas que le ha tocado trabajar con sus hijos o hablar con sus hijos a destiempo? Vamos a ver, Dayana, empieza tú. Bueno, pues definitivamente la sexualidad, porque es un tema que está muy presente en todo, en las películas, en los bailes que ellos ven, eso, hasta los juegos virales. Todo está permeado por la sexualidad. Y si bien es cierto que la sexualidad es creación de Dios, sabemos que el pecado desvirtuó todo y con eso, eso que es parte fundamental, vamos a decir, en el ser humano. Y entonces, antes, en nuestra época, nuestras madres no solían hablar mucho de esos temas, eran como temas tabú y uno aprendía muchas veces oyendo con las amiguitas o a veces en el colegio que le dan una materia que se llama orientación. Pero ahora uno tiene necesariamente que hablar con ellos porque si no van a aprenderlo de una manera errónea, equivocada, pecaminosa, y definitivamente ese tema hay que hablarlo. Y no tiene que ser un tema tabú, no tiene que ser un tema difícil, porque es, como dije, algo que Dios lo creó, es uno saber abordarlo. A veces no es fácil. No es fácil, ¿no? Y entonces también uno tiene que ir así como de puntilla porque uno no sabe qué tanto saben. Entonces uno no quiere hablar más de la cuenta porque uno no sabe si saben de ese tema tanto, pero es importante hablar. Es importante hablar para uno asegurarse primero de saber lo que ellos saben y si no saben o lo saben de manera equivocada, pues uno tratar de darle una perspectiva correcta del asunto. Que eso es lo que uno tal vez debería hacer desde un principio. Uno espera mucho tiempo y cuando uno viene a ver ya el niño sabe muchísimo y entonces cómo tratar de enderezar toda esa información distorsionada que el niño aprendió. Sí. Quería hacer una pequeña corrección ahorita. Cuando dije de los bailes, me refería a esos que ahora se usan mucho en las redes, que hacen como competencias o bailes virales que ellos, entre varios, ya veo que le llama mucho la atención eso. Entonces me refería a eso, que a veces son muy sensuales, jovencitas, niñas, a veces uno ve en eso. Entonces, que no sé si te pasa a ti también, pero con el tema de la vestimenta, ese es otro. Tú que tienes tantas niñas, me imagino que ese es otro tema. Pero
Definitivamente es un gran reto la sexualidad, especialmente cuando uno vive en una sociedad donde es tan distorsionada. Y yo siempre he pensado y siempre le aconsejo a otros como que no veamos la sexualidad o la mente de uno, porque realmente nuestros niños están en blanco, ellos no tienen ninguna noción como preconcebida. Y es bueno, porque Dios lo hizo bueno. ¿Qué tú crees, Rocío? Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, mi experiencia pasó antes de lo que yo hubiese querido que pasara o que sucediera. Con relación a eso, pasó cuando uno de mis niños tenía 3 años y el otro 7. Entonces, era una serie de televisión que yo había visto la temporada número 1 completa con ellos, sentada con ellos, y está bien, ok, incluso una basada en un libro de un autor famoso de niños. Entonces, cuando ya va la segunda temporada, ok, lo pueden ver. Como somos mamás y tenemos cosas que hacer, yo seguí en mis asuntos y los dejé solo viendo la serie. Entonces, luego, cuando yo estoy bañando, el más pequeño me dice, mami, ¿verdad que fulanita se equivocó? Porque ella presentó a su mamá y le dijo, hola, mira, esta es mi mamá y esta es mi mamá. Entonces yo en ese momento me quedé, tú sabes, como que, ¿verdad que se equivocó, mami? Yo me quedé como, ¿qué veo que te enfoca? Sí, yo, tú viste eso. Y el grande como que se quedó así, no dijo nada. Pero entonces, en ese momento no actué, porque él no entendió. Él sabía que no es así. El diseño de Dios es un hombre y es una mujer. O sea, es papá y es mamá. Eso está erróneo. O sea, ya él tenía como una base y él pudo decir, eso no está bien. Entonces, sí, yo como que me quedé así, ok. Otro día que me la pidieron, espera, eso tenemos que evaluarlo y luego verlo. Pero sí, en ese momento sucedió y nos tuvimos que preparar para hablarle y abordarle. En ese caso, tuvimos esa experiencia. Uno nunca está como del todo preparado para tener esas, porque uno no se lo imagina y a veces vienen de formas como tan sutiles y donde menos uno se lo espera. Yo me acuerdo con mi hija mayor, un día, un domingo, en la prédica, habían 3 palabras que ella no se sabía, entonces ella iba como escuchándole y me tocaba y me decía, mami, ¿qué es prostituta? Y yo, te digo ahorita. Después volvió y me tocó, mami, ¿qué es un aborto? Y yo, te digo ahorita. Mami, ¿y qué es homosexualidad? O sea, era una prédica que hablaba de todas esas cosas, pero mi hija tenía que tener como 7, 8 años y a ella le impactó. Gracias a Dios, en ese momento yo tuve la oportunidad de no tener que dar una respuesta inmediata, entonces me quedé como pensando que cómo uno responde verazmente sin dar todos los detalles de una forma como que sencilla que ellos lo entiendan, y después entonces nos montamos en el carro y tuve que dar todas mis respuestas, pero la verdad es que uno tiene que estar preparado porque van a venir y a veces la reacción inicial de uno es como déjame yo entretenerlo y desviarle la atención como para no tener que responder, pero realmente lo mejor es responder. ¿Y tú, Elisa, cuéntanos de ti? Bueno, antes de decirte dos recuerdos que vienen a mi mente de conversaciones así difíciles, no dejo de pensar en la realidad de lo importante de estar presente, porque muchas veces esas conversaciones vienen en un carro o a veces acostados en la cama. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Yo sé que tenemos muchas cosas, pero a veces estar disponible como simplemente estar ahí para que el momento en que se den esas preguntas, pues uno pueda, ¿verdad?, responderlas. No somos omnipresentes, pero mientras más tiempo estemos con nuestros hijos, pues ese tiempo está más disponible como para que surjan y para que podamos nosotros darle la respuesta. O sea que por eso hay que estar a veces. Como ella decía, estaba ahí, le preguntó, tú estabas al lado. O sea, en la medida de lo posible, tratar sobre todo cuando están en nuestra casa, porque ellos un día van a despegar, pero estar la mayor cantidad de tiempo disponibles, emocionalmente también como dispuestos a estar, para que cuando surjan esa pregunta, pues uno poderle, porque a veces si uno no está en la casa, ¿qué puede pasar? Porque a veces hay que salir. Esa pregunta a veces no se desarrollan en el momento que quizá le vinieron, porque no hubo la oportunidad. Pero yo puedo recordar 2 situaciones que me dieron mucha tristeza, esta que voy a mencionar ahora, porque como que siento que
quizás perdieron un poquito la inocencia, como uno quiere que las cosas sean como normal, un varón es un varón, una hembra es una hembra, y cuando tú ves que hay personas que cambian su sexo o se visten siendo hombres como mujeres y viceversa, tú sientes como que hay algo de tus hijos que tú estás como quitándole esa inocencia y esa pureza como del mundo como Dios lo diseñó. Y en una de esas cosas recuerdo, en un mes de junio, mis hijos jugando uno de esos juegos, ¿verdad?, de consolas. Ellos esos meses aprovechan, que es el mes del orgullo gay, y van poniendo como personajes, banderitas y eso. Y uno de mis hijos una tarde me preguntó que cómo él sabía que él no era gay. Cuando me preguntó esa pregunta, yo me quedé como, esto no puede estarme preguntando un hijo a mí. Como que para mí fue extraño, como que yo asumí que ellos tienen claro eso, pero es increíble cómo esos pequeños cositos que a veces uno no se da cuenta y a partir de ahí pues uno tomó ya medidas, van creando como esa duda en nuestros hijos sutilmente. Y yo recuerdo que en el carro íbamos los tres, el más grande, el más pequeño, y me dio pena porque el más chiquito yo, quizá no era el momento, pero se dio la conversación en ese momento y aprovechamos. Yo dije, este es el mundo que les ha tocado vivir. Y yo les decía, miren, cuando ustedes se sientan con duda, si ustedes son varones o hembras, ustedes miran con qué Dios lo creó. Porque si Dios te creó con un miembro varón, tú siempre vas a ser varón. Y si te crea con un miembro de hembra, pues tú siempre vas a ser hembra. Entonces, yo les decía y dije, wow, qué tesoro. Bueno, a pesar de esa conversación desagradable, yo aproveché y les dije, que ustedes no sepan la respuesta de algo, la Biblia siempre tiene la respuesta. Vayan a lo que dice la Biblia, varón y hembra. O sea, que tú no tienes que sentir nunca duda de que tú eres como Dios te creó. Y si te quepa la duda, mira. Y eso es. Claro, porque como tú decías, si no está el papá o la mamá, le van a preguntar a otro y tal vez la respuesta no sea la más adecuada. Pero no te puedo negar, Diana, que cuando él me hizo esa pregunta, y me asusté porque como que tú ves como tú asumes cosas y dices, vengo de un hogar que quizá papá y mamá, o sea, no, y sin embargo, tenía la duda, como yo sé que yo no soy así. Exacto. Y qué bueno que pude contestarlo. Y otra fue, bueno, precisamente de la sexualidad, de cómo los bebés llegan a la barriga y eso. Y ahí me auxilié mucho de unos libros ahí muy buenos que yo recuerdo, Nicole, cuando estábamos criando, que era como según las edades, la historia de mi historia, y empezaba como, y se iba ya poniendo un poquito más complejo. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo pasa aquello? Y son momentos que tú, como, sudando. o sea, uno quiere como decirle ni de más ni de menos, pero ¿por qué me siento mal diciéndole algo que Dios creó como que fuera así? Pero son momentos incómodos, por alguna razón lo son. Son incómodos y son difíciles, pero es importante también entender que la pregunta está. Y desde que la pregunta esté, ellos van a buscar sus respuestas en algún lugar. Y uno tiene que ser esa fuente como de ellos saber que pueden recurrir a nosotros y hacernos esas preguntas que uno irá respondiendo también según su edad, porque obviamente las respuestas que uno le puede dar a sus hijos sobre la sexualidad o el matrimonio homosexual a unos hijos adolescentes no es la misma que tal vez tú le vas a dar a tu hija de 3 años. Entonces, a medida que ellos vayan creciendo, uno va como profundizando más en esa realidad y siempre trayéndolo al diseño original de Dios, que yo creo que es lo que lo hace hermoso, porque como decíamos ahorita, uno viene con muchas ideas en su mente y tú lo ves como yo estoy traspasando ideas malas o la cultura sexualiza todo, que es una distorsión, pero uno muchas veces pierde de vista que Dios lo hizo bueno y todo es hermoso en el tiempo del Señor. Entonces esa no es como la narrativa con la que uno piensa en su cabeza, sino que uno empieza sumamente asustado y preocupado con esta conversación y la pregunta que me vayan a hacer y cómo yo voy a responder. Pero también quizá, Nicole, una forma que ha sido yo no de hablar, preguntarle a ellos que ellos saben, porque también uno a veces haciéndole preguntas a ellos, pues entonces uno va sacando como información, porque a veces ellos preguntan algo y tú piensas como adulto y le responde como un adulto, pero ellos quizá lo que quieren es entender otra cosa. Entonces, como sacarle información que mis hijos ya saben, porque a veces uno cree que no saben, pero saben más de lo que uno cree. No, o a veces uno piensa lo que tú mismo decías, que tú vas a como a pervertirle la mente. Yo me acuerdo que cuando yo hablé con mi hija, para mí era como que, ok, este va a ser el día que ella pierde como toda inocencia.
pero realmente no. Y me pasó con mi hijo que nosotros le tuvimos que explicar eso como 3 veces porque él como que no lo entendía. Sí. Y se quedaba como en la periferia, en otras cosas que no eran eso. O tú le explicas un año y el otro año vuelven y preguntan lo mismo. ¿Y qué fue lo que no estaban como entendiendo? Así ves. Y mira, Nicole, algo importante es para que nuestros hijos puedan tener puedan tener la confianza de preguntarnos. Nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, dedicarles tiempo, o sea, tiempo para hablar, para compartir. Aún no parezca como un tiempo de tonterías. No escandalizarnos cuando ellos vienen así con esas preguntas bucapié, como decimos. No escandalizarnos, aunque por dentro estemos, tomarlo así con mucha naturalidad y hablarles. A veces siento que con la prisa, muchas veces, como que no estamos conscientes de que tanto nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo. Y ojo, está hablando una madre soltera que ha tenido que trabajar. Sí, porque muchas veces nos anclamos en, no, es que yo tengo que producir para él, yo tengo que suplirle sus necesidades. Ciertamente hay que hacerlo, pero siento que a veces como que podemos irnos a un extremo de yo estoy tan ocupada, que no puedo dedicarme a sentarme 5 minutos con mi hijo. Y a veces nuestros hijos no hablan con nosotros porque no sienten que son escuchados o que sencillamente ellos tienen la importancia que tienen para nosotros, que obviamente la tienen porque son nuestros hijos, pero es hacérselo saber, es que tú eres importante y es que vamos a hablar y con un compartir. En mi caso yo ando con mis hijas para arriba y para abajo de arete. A veces yo tengo que hacer la diligencia y ya sé que, no, bueno, eso es lo que hay. Y ando con ella de arete para arriba y para abajo y se dan conversaciones ahí. Muchas veces yo no tengo el tiempo de sentarme ya a un devocional con ellas, pero en el carro vamos hablando y surgen temas y me pasó esto y amiguita dijo esto y ahí yo aprovecho y hablo con ella y le pregunto y esto y aquello. O sea que ese tiempo, como de donde cada quien con su circunstancia particular tiene que sacarlo. Es importante sacar ese tiempo porque a veces nos quejamos de que ellos no hablan con nosotros. Pero si ellos no sienten que nosotros le dedicamos ese tiempo para saber qué ellos piensan, hablar con ellos, entonces muchas veces tal vez no se van a sentir con la confianza, la apertura de venir a hablarnos. Así es. Sí, eso es importantísimo porque en realidad para nosotros traspasar, y nosotros hablamos aquí mucho en Contracultura de traspasar una cosmovisión bíblica, uno pudiera tal vez pensar como, bueno, es ir a la iglesia los domingos, hacer un devocional, leerle la palabra, pero es tú traspasar tu vida. Es tú enseñarle a vivir la vida a través del lente de la Biblia y cómo, qué dice Dios de cada área de nuestras vidas. Y esas cosas surgen muchas veces así. Vamos por el carro y vemos un anuncio, vemos una reacción de una persona. Todas esas pequeñas cositas al final son oportunidades que Dios nos da para transmitirle una verdad de su palabra, que a veces uno no lo ve así, porque uno vive como una vida tan apresurada que uno no está como aprovechando esas oportunidades y lamentablemente también nosotros tenemos que luchar con nuestro pecado y la misma forma que nosotros hemos abrazado muchas ideas del mundo que también distorsionan el mensaje que nosotros le mandamos. Yo creo que hablamos un poco, pero tú lo mencionaste un poco cuando tú decías como de poner tu cara, pero quiero saber qué errores ustedes han cometido o qué cosas ustedes han hecho que después han aprendido y han dicho, bueno, tal vez yo no debí de haber respondido así o en esta conversación difícil debí de haberla manejado de otra forma. O tal vez callé cuando no debí. No sé, quiero escucharla, Rocío. Bueno, realmente uno de esos errores que yo pude ver, en los cuales no cometí, sino como que eso vino a nuestra vida, o sea, entró esos temas de conversaciones, fue como suponer de que eran muy pequeños para hablar como del tema, o sea, como que, o suponer que tenemos tiempo más adelante para hacerlo y descansar como en ese pensamiento, es como quedarnos en pasividad
cuando el mundo no está en pasividad. O sea, yo puedo posponerlo porque entiendo que mi hijo de 3 años, que tuvo que ver esa idea sutilmente, pensé que no la iba a tener porque yo tenía su burbuja, había elegido lo que iba a ver y todo eso, pero es como despertar en que realmente el mundo no está siendo pasivo y está bombardeando y busca como cada oportunidad para llegar a ellos. Entonces, creo que debemos de ser como más activos, más diligentes en enseñarle la palabra. Y como ustedes decían, es como no solamente, vamos a sentarnos a tener una conversación acerca de esto, sino es como aprovechar en el día a día. O, por ejemplo, un amiguito está teniendo una forma amanerada, o mami, ¿por qué tal niño es así? O tal cosa. Es como ir aprovechando cada circunstancia para yo poder llevar las verdades bíblicas y que ellos puedan tener como una idea en su cabeza de lo que está bien, de lo que agrada a Dios y de lo que el mundo le va a decir, pero que no es así. Entonces, algo que le tuve que decir luego, después de ese suceso, que sí le tuve que explicar con relación a eso, que vemos que mucha gente llama bueno a lo que Dios llama malo. O sea, Dios te hizo hombre y hizo una mujer, entonces ahora ellos quieren revolver los roles y entonces Dios dijo que Él creó un hombre, creó una mujer. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde ese punto y le enseñamos la verdad, o sea, Él va a poder hacer frente, o sea, y abrazarla. Entonces, en ese sentido es como ponerle la pila para no dejar que el mundo siga bombardeando, sino prepararlos y crear una zapata fuerte y firme que ellos puedan estar cimentados en la roca para cuando vengan todas esas ideas, ellos estén preparados con el escudo. Y tú que tienes niños pequeños, ¿cómo tú haces ese equilibrio de balancear? Porque ya, por ejemplo, en el caso de nosotras, que nuestros hijos está mucho más grande, ya es más, o sea, ya esas líneas o esas separaciones cada vez más se van haciendo más pequeñas. Pero en tu caso, tú tienes niños muy, muy pequeños. ¿Cómo tú haces ese equilibrio entre protegerlo, pero a la vez prepararlo? Porque definitivamente ya es raro para uno con sus hijos adolescentes que tú puedas protegerlo de muchas cosas. Obviamente hay cosas que sí, que hay que seguir protegiendo, pero hay muchas ideas que ya han entrado a su mente. Cuando están más pequeños, tal vez uno tiene más control sobre cómo los restringe. Entonces me da curiosidad eso. Es realmente eso. Y más después del suceso que le dije, hay más. Vamos primero, hay una Kids in Mind, como una página donde tú puedes poner la película y te ayuda y te muestra qué tanto contenido sexual tiene, qué tanto contenido de violencia. Entonces tú al leerlo ya dices, bueno, esto como que no vale la pena exponerlo. Entonces en esa parte, buscar herramientas como que te ayuden a ver y a saber antes de tener otro incidente en ese sentido. Pero en lo general es eso, como la restricción cuando están pequeños, pero tengo uno que ya es adolescente, tengo uno que ya quiere buscar hablar con sus amigos, o sea, lo hace a través de mi celular, pero en ese sentido es como que óyeme, tengo que prepararme porque prontamente ya va a entrar a secundaria y hemos visto y él ha tenido temas que aunque no le surgen a él, le han surgido a sus amigos. Y han tenido que hablarlo y han tenido que abordarlo. Entonces nosotros hemos tenido que ver, ¿y tú qué crees de tal cosa? O volverle a preguntar. Porque como decía ahorita, no es un tema, no es una sola conversación. Es como muchas conversaciones. Porque la exposición va a ser muchas exposiciones. Entonces, como en ese sentido es así, no sé. No, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Elisa? ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esos errores que todos vamos a cometer? Porque cuando hablamos de errores no es como el error que yo cometí. O sea, realmente para esta labor nadie es suficiente y no lo vamos a poder hacer siempre bien. Pero definitivamente Dios en su gracia nos permite aprender y así podemos animar y exhortar a otras con lo que Dios nos ha enseñado por haber recorrido ese camino. Entonces, tus hijos ya están más grandes, aunque tú eres como yo, que tenemos uno que está todavía ahí justo antes de la adolescencia, pero... Bueno,
Me viene a la mente ese texto que decía como andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, una instrucción constante. Algunos errores que he cometido es que a veces yo estoy ahí, pero como que mi mente está lejos. Y me da pena porque a veces ellos me preguntan cosas y yo estoy lejos. Y como que ellos me hablan, pero yo siento que ellos saben que yo no conecté con ellos. Y eso es un error que a veces uno comete mucho porque uno mismo va llevando su vida mientras va llevando la vida de ellos y cosas que te preocupan. A veces uno se va lejos con algo que te perturbe ese día y ellos te están hablando y tú estás como que tú lo oyes pero no los oyes. Es como... Es un error y a veces cortar, como decirle algo como para dar una respuesta, pero como no dedicarles ese tiempo como de que ellos sepan que de verdad le pusimos como todo el empeño a responder esa pregunta que ellos tienen. Y eso es un error que yo he cometido muchas veces, que pero estoy lejos en mi mente, me voy. Y a veces hay que decirle, mira, no tengo la respuesta, pero la voy a buscar, porque a veces uno no sabe qué responderle. A veces es momento de tú decirle, mira, yo no voy a responder eso ahora, pero esta tarde vamos a hablar y retomar el tema, la conversación. Pero sí, yo creo que eso es uno de los errores que más me pasa, que a veces me voy lejos. Yo creo que eso nos pasa a todos. A mí a veces mis hijos también me dicen como, uy, pero tú no me estás escuchando. Y en el fondo yo le digo como que sí, yo te estoy escuchando, pero es como lejos. Y uno olvida que eso es parte de construir. Y es súper importante para ellos, porque al final, si no lo escuchamos nosotros, ellos van a ir donde alguien que sí le preste toda su atención y lo escucha. Y con relación a eso, por ejemplo, en la edad que estoy, que son niños muy chiquitos, entonces saben de sus cuentos e historias interminables y largas, y uno teniendo cosas que hacer, y eso me ha pasado mucho con mi hijo del medio, o sea, y mami, y tal cosa, y yo realmente a veces quisiera como que... Sí, me da realmente se hace sentir culpable, y como tú decías, si uno no le presta atención, si uno no trabaja ahora, si ellos no se sienten escuchados por sus cosas que a veces para nosotros son como tontas, nunca nos van a venir cuando ellos sean cosas importantes y nosotros querramos que ellos nos las comenten, y o sea, que hay que aprovechar esa oportunidad y verla como qué bueno que él me tiene esa confianza, aún por esas cositas que para nosotros a veces no son tan importantes, pero para ellos va a ser una gran diferencia. Escuchándola me viene como un flashback. Yo no sé si a usted le pasó, me imagino que sí. Cuando mi primera hija era pequeña, yo me acuerdo de esos momentos que yo estaba ahí en la cuna como dándole palmadita para que la niña se durmiera, y en la mente de uno era como duérmete ya, duérmete ya, duérmete ya. Pero al final eso se extrapola porque eso fue cuando yo bebé, pero a medida cuando se van poniendo niños es así como cuando los cuentos interminables, ya duérmete, esa hora es como famosa en la noche, yo ahí es que ellos quieren hablar muchísimo. Y no, demasiado. Y cuando son adolescentes también, o sea que al final esto es un trabajo de toda la vida. Sí, hay algo que me pasó recientemente, y es una lucha que tengo constante, o sea, como le había comentado, tengo niños con edades diferentes, y Eva es mi pequeñita, o sea, tengo uno de 12 y Eva de 13, y entonces a veces como el poder yo disfrutarla, a veces por mi pecado, por mi cansancio, como que me cuesta. Entonces a veces cuando le estoy durmiendo en la noche, ella me quiere hablar, ella me quiere decir, ella me quiere contar, y yo solamente quiero que tú te duermas para yo tener como salir, hacer algo, tener paz. Sí. Y últimamente, o sea, ella es tan expresiva y, o sea, no puedo decirle cómo yo he podido hablarle del evangelio aún en la hora que ella me hace esas preguntitas que usted, o sea, cosas como ¿por qué das gracias hoy? Porque yo fui a la escuela en el hogar, y yo le dije, ¿por qué te portaste mal? Y me dice, no quiero hablar. ¿Ya? Sí, me contesta sí, pero luego me dice, ok, hablamos mañana con relación a eso. Me dice, yo no quería comportarme de esa manera. O sea, mi niña de 3 años me habla y me abre su corazón, y entonces en esa oportunidad el Señor me dice, necesitamos a Jesús. Muchas veces mamá también hace cosas malas y tú también haces cosas malas, y todo el tiempo vamos a necesitar a Jesús para que nos ayude a saber cómo comportarnos como a Él le agrada. Entonces, como esa pequeña conversación me ha cambiado, o sea, Dios me ha mostrado de que debo de bajarme y de tratar de vivir y aprovechar cada momentito de eso para poder
pasarle el bastón de lo que yo creo, del que yo digo que yo amo, para que ellos también puedan aprender de la palabra. Ay, amén, ¿no? Es hermoso, de verdad, escuchar ese testimonio y ver que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Yo creo que nosotros muchas veces tenemos ideas que absorbemos y aún en la maternidad no vemos esas oportunidades como bendiciones y oportunidades, sino realmente como estorbos, cosas que realmente nos llenan de frustraciones, y necesitamos corregir o enderezar la forma en que estamos viendo la maternidad, esos lentes a través de las cuales los estamos viendo. Pero chicas, ya nueva vez, el tiempo se nos ha ido, yo sé, pasa muy rápido, así, pasa muy rápido, especialmente como que cuando la conversación se va poniendo como interesante, pero todavía vamos a tener un episodio más y conectando con todo lo que hemos hablado. Nuestra labor es difícil, pero no estamos solas y realmente tenemos a nuestro Dios, tenemos su palabra que es suficiente para ayudarnos y equiparnos en esta labor, y de eso precisamente estaremos hablando en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, chicas. Muchas gracias de nuevo por darnos de su tiempo y compartir con nosotros lo que de gracia han recibido de parte de nuestro Dios. Así que esperamos que puedan continuar con nosotros esta conversación en nuestro próximo episodio. Si no han visto el primero, también le animamos a ver toda esta conversación que hemos tenido, porque este es nuestro segundo episodio. Así que muchas gracias por estar con nosotros.